Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Esta mañana Paul McCartney anunció que va de gira de nuevo. Bueno, ese señor no se cansa. Si no está de gira, está ayudando, está colaborando, está yendo a festivales, está yendo a presentaciones, en fin. Es alguien que no se cansa y hay ejemplo a seguir ahí. Bienvenidos a Real. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Ya saben, ustedes están a través de radio-real.com, a través de Claro Música, a través de Radio Garden, a través de los dispositivos Alexa, a través de Tuning Radio. Ahí nos pueden escuchar y nos pueden ver a través de sus redes sociales, de Instagram, de Facebook, de Twitter. Ahí nos pueden ver también, escuchar, para que no haya duda al respecto. Bueno, vamos a comenzar, si me lo permiten, con lo que sucedió ayer en la Ciudad de México. El día de ayer, médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social comenzaron a protestar porque no les pagan. ¡Mentira, mentira, la misma porquería! ¡La mentira, que todo cambiaría! ¡Mentira, mentira, la misma porquería! Pues bueno, pues a ellos, a diferencia de a los manifestantes del viernes pasado en la colonia Condesa y en la colonia Roma, a ellos sí los encapsularon, llegaron los granaderos. Estuvieron durante 8 horas bloqueando Paseo de la Reforma en distintos lugares, no tanto porque quisieran, sino porque los granaderos comenzaron a ser un tanto cuanto violentos, por decirlo de alguna manera, con los manifestantes. Muy puestos contra los manifestantes ahí en Reforma. Lo que no pasó el viernes sucedió ayer. Vamos los transportes, los incidentes. Ninguna unidad. Es curiosa la doble vara que tiene el gobierno, tanto el de la Ciudad de México como el gobierno federal, en donde cuando son manifestantes de izquierda, entre grandes comillas, por supuesto, no hacen nada, pueden haber 3 horas de destrozos en distintos establecimientos y no pasa nada. Pero cuando son trabajadores que están en contra de las políticas de salud, como lo que estamos viendo, ahí sí avienten todo el peso de la ley. El IMSS dice que ellos están libres de polvo y paja. Ningún miembro del sindicato denominado Fuerzas Independientes de Trabajadores de la Salud, el FINTRAS, tiene solicitudes por falta de pago, baja injustificada o alguna situación que vulnere los derechos laborales. Como todos los trabajadores, la institución de servicios públicos de salud permanece propuesta, diálogo abierto y transparente. Pues si no les deben nada, ¿qué van a hablar? O sea, les están diciendo porros, pero al mismo tiempo hablemos con los porros, que es algo raro. Este sindicato agremia a cerca del 0.1% de las y los trabajadores de la institución. Bueno, pues sí, serán pocos, pero se manifestaron el día de ayer porque no les pagaban. Se tiene contacto con los dirigentes del grupo para encontrar una solución conjunta. La solución fue darles de madrazos. Así, nomás para que vayamos entendiendo qué tipo de soluciones luego pone el gobierno de México, en donde, como les digo, hay una enorme doble vara. Ya lo vimos el pasado fin de semana, en donde al día de hoy hay una condena unánime por los actos vandálicos que se llevaron a cabo en la colonia Condesa y la colonia... Bueno, no, iba a decir que es unánime, pero todavía hay gente que dice que qué bueno que se echaron el Rip and Dip, qué bueno que se echaron el Starbucks, qué bueno que se echaron el café toscano, que se echen absolutamente todo aquello que sea, entre comillas, capitalista, que ayude a los norteamericanos. Yo no sé cómo puede ayudar el café toscano y si no entiendan que los accionistas de tanto de Starbucks como de Rip and Dip son mexicanos, pero eso es lo de menos. Esas son de las cosas que no le interesan a aquellos que defienden esto. Ahora, la condena, que sí es casi unánime, es con la famosa Lady Racista, que mandó un comunicado. Y me voy a permitir leerlo para ustedes. Comunicado a la sociedad. Ah, no, pero tendría que ser con así una voz como de ella. Ciudad de México, a 6 de julio de 2025.
todas y todos quienes han visto, leído o escuchado sobre los hechos ocurridos recientemente. Hoy quiero dirigirme a ustedes desde lo más profundo de mi ser. Soy plenamente consciente de la gravedad de mis palabras y sé que lo que dije estuvo mal. No hay justificación para expresiones que hieren, dividen y discriminan. Fue un error que asumo con responsabilidad. Quiero ofrecer una disculpa pública sincera y sin reservas. Mis palabras ofendieron a un hombre que hacía su trabajo y también a muchas personas que cada día enfrentan la discriminación y el desprecio. Lo lamento de corazón. Y continúa, por supuesto, la famosa Lady Racista. Sin embargo, no quiero que este momento defina lo que soy. Soy una mujer que cometió un grave error, pero también soy una persona que está dispuesta a aprender, cambiar y ser mejor. Mi propósito es reflexionar profundamente sobre este acto, reparar el daño que he causado y contribuir desde mi lugar a construir un país más justo, respetuoso y digno para todas y todos. No busco compasión ni excusas. Tampoco me tiro al piso. Lo que busco es transformar este momento en un punto de partida para crecer y demostrar que los errores no nos definen si tenemos la voluntad de enmendarnos con acciones reales. A la persona que ofendí directamente le pido perdón con honestidad. A quienes se sintieron heridos o decepcionados por mí, también les ofrezco mi disculpa más genuina. Y termina la señora que es conocida como Lady Racista. Gracias a quienes con voz firme y su indignación justa me han hecho ver la gravedad de lo ocurrido. Gracias también a quienes aún con dolor creen con la capacidad humana de cambio. Hoy inicio este camino con humildad, pero con la frente en alto y la dignidad de quien sabe es responsable de sus palabras y sus actos. Que este momento nos recuerde que no solo somos palabras, sino lo que hacemos con repararlas. Con respeto y verdad, Ximena Pichel. No, bueno, casi lloro. El problema de esto es que salieron más videos de la señora Pichel, ahora contra miembros de seguridad de su edificio. No te voy a dar nada. Me tienes hasta la verga, maldita huevona. Sentados ahí, con los putos audífonos. Una puerta. ¡Te la abres y te voy! ¡No le voy a dar nada! Y cuando me abran la puerta, ábreme la puerta y se lo doy. ¡Órale! Porque esta pinche gata de mierda. Pues no parece efectivamente que haya sido nada más un momento de descontrol lo que sucedió el pasado jueves allá en la Colonia Condesa. Porque además de esto, según dicen las investigaciones periodísticas, Carlos Jiménez ha hecho una labor profusa en ello, pues debe un montón de dinero de mantenimiento en ese edificio que se encuentra enfrente de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Pero además de eso, pues entonces está peleada con los vecinos. Y además de eso está peleada con la administración. Y además de eso está peleado con el exesposo. Con todo el mundo está peleada. Y entonces, pues pareciera entonces que lo que sucedió la semana pasada no es un flor de un día o un exabrupto, sino que es una conducta cotidiana. Y eso tendríamos que ver, que de qué manera nuestras conductas cotidianas terminan por justificar otro tipo de actitudes que pueden tener organizaciones o el propio gobierno. Si nosotros como ciudadanos somos así de indolentes, de soberbios, de idiotas, por decirlo de alguna manera, de poco ciudadanos, ¿cómo le vamos a pedir a los demás que pongan un poco de sí? ¿Cómo le vamos a pedir al político que sea honesto? ¿Cómo le vamos a pedir al activista que realmente vea por la ciudadanía y no por su interés a futuro? Miren, estaba haciendo nada más la reflexión de cuántos activistas pasaron por mis micrófonos durante los últimos 15 años. ¿Y cuántos de ellos son reales? ¿Cuántos de ellos en realidad no agarraron un hueso, no tuvieron dinero del gobierno, no hicieron propagandista en un partido político? ¿Cuántos de ellos viven de su trabajo y cuántos de ellos de la grilla? Y nos llevaríamos tales sorpresas. Y miren que hay desde los que estaban en Guadalajara y venían a los micrófonos hasta aquellos que venían en Ciudad de México. Solo para que lo vayamos entendiendo. Para que veamos entonces cómo le vamos a exigir a ellos si nosotros no podemos exigirnos como ciudadanos, solo para que vayamos entendiendo. Ayer también en la Ciudad de México hubo una manifestación de madres buscadoras en contra de la manera en la cual actúan los forenses capitalinos. Imagínense en dónde estamos.
Porque vivos se lo llevaron. Vivos los queremos. Porque vivos se lo llevaron. Vivos los queremos. Vean ustedes. Así hasta en la Ciudad de México, en donde estamos parados ya. En donde ya se supone que es una ciudad de derechos, llevan 30 años gobernando la izquierda y los mismos padres de desaparecidos en la Ciudad de México se quejan. No hay por dónde. A propósito, ayer hubo un informe por parte de Clara Brugada de cómo está la seguridad en la Ciudad de México. Hoy será el informe en Guadalajara por parte de Verónica Delgadillo. ¿Qué dice la señora Brugada sobre la inseguridad en la capital del país? Y si hablamos de homicidio doloso, que como sabemos es el delito que puede hablar sobre la violencia que tenemos en la Ciudad de México, puede también constatarse esta disminución, que fue de 51% del 2019 a la fecha. Es decir, de enero a junio de 2019 se registraron 816 casos de homicidio doloso en la ciudad. Y en este semestre de 2025 se registraron 396 carpetas. Esas son las diferencias que hoy tenemos. Y con respecto a 2024, estamos hablando de la diferencia entre 2019 y 2025. Ahora, lo que hemos avanzado de 2025 en este semestre con respecto al año pasado, 2024, tenemos una disminución del 12% de homicidio doloso. Entonces, puedo decir que el homicidio doloso como delito ha bajado más que el porcentaje de delitos de alto impacto en la ciudad. Esto es muy importante. Pues qué bueno que haya bajado tanto el delito de homicidio en la Ciudad de México. Lástima que continúe siendo una cantidad brutal. O sea, seguimos en una época en donde ¿qué nos estamos haciendo tontos? La cantidad de homicidios en la Ciudad de México y el trato que se le da a los cadáveres, por la que fue la manifestación de estos padres de desaparecidos, es inaceptable. Bueno, sería inaceptable nada más recordar que entre los muertos que reportó Clara Brugada están 2 de sus colaboradores de las investigaciones. No se sabe nada. Son tan secretas que ni ellos saben. Son tan secretas que ni ellos saben. De lo que sí se sabe es de la condena que tuvo el gobierno de Jalisco hacia los involucrados en el rancho Izaguirre. Recuerden ustedes, estos son los involucrados que salieron casi al final de la administración de Enrique Alfaro. 141 años y 3 meses de prisión a estos 10 detenidos del rancho Izaguirre en Teuchitlán. Deberán pagar 1,300,000 pesos por reparación del daño. Están acusados de desaparición y homicidio calificado en este rancho que dicen las mismas autoridades que no había homicidios, pero los están acusando y tienen 141 años por un delito que ellos mismos, por lo menos lo dice el señor Gertz y la presidenta Sheinbaum, no se llevaba a cabo en ese lugar. Ven cómo el problema no es necesariamente nada más los jueces, sino cómo se tuerce la ley, hablando de torceduras de la ley. Antes de ir a la reunión de Hugo Aguilar con la ministra Piña. ¿Recuerdan que el día de ayer el señor Gertz Manero habló de que se le había abierto una línea de investigación al presidente Peña Nieto por esta nota periodística que apareció en un periódico israelí de que le habían dado un soborno de $25 millones? Esta mañana Ciro Gómez Leiva, en su columna del periódico Excelsior, dice lo siguiente: podrá decirse que es impecable el proceder de la Fiscalía General de la República.
Prepararse para pedir la asistencia de las autoridades de Israel a partir de una nota de prensa que perfila al expresidente Peña Nieto como beneficiario de un soborno de la firma de aquel país que vendió a México el software Pegasus. Estamos recabando información para darle la juridicidad necesaria al asunto y que esa información quede muy dentro de un marco legal y no se vaya al vacío, explicó ayer el fiscal Gertz. Muy bien. Es comprensible que una política que persigue la corrupción no cuadra, sin embargo, el punto de partida, que una nota vaga haya motivado esta pronta respuesta de la Fiscalía Mexicana. Pregunto como periodista, ¿esa nota es más verosímil, creíble y confiable que, por ejemplo, los reportajes con documentos y audios sobre la supuesta injerencia de los dos hijos de López Obrador en el otorgamiento de licitaciones durante el gobierno de su padre? Mi respuesta como periodista es desde luego que no, lo que mueve una segunda pregunta. ¿Por qué en esos casos la Fiscalía General de la República no salió rápidamente a anunciar que estaba recabando información para darle la juridicidad necesaria a las notas a fin de que no se fueran al vacío? No lo hizo entonces, lo que anuncia que hará hoy. Voy a traducir esto si me lo permiten. Si se supone que hay un pacto entre López Obrador y Peña Nieto de no agresión, y Peña Nieto siente que lo están rompiendo, o más bien, Peña Nieto sale y da una entrevista para defender el aeropuerto de Texcoco. A continuación sale una nota periodística en donde lo acusan de que recibió un soborno de 25 millones. Sale Peña Nieto y da tanto una entrevista como a través de un tuit negando las acusaciones y vuelve a decir, voy a hablar y defender a mi gobierno. Ha habido muchas acusaciones, esta es una más. Y lo acusa a Gertz Manero, es decir, el gobierno, de que le van a abrir una carpeta de investigación. ¿Quién dice que Peña Nieto no tiene un arsenal listo en contra de López Obrador y sus allegados? Y que la nota de Ciro Gómez Leiva es solo el heraldo de lo que puede pasar, en donde Peña Nieto tal vez está diciendo, tú síguele agarrando las gónadas al tigre. Y si tú tienes un arsenal, yo también. Porque si de corruptos vamos a hablar, no hay uno que cierre la puerta. Así que estamos viendo solo el aviso de lo que puede comenzar a ser algo muy complicado. En un país en donde nos acostumbramos a que los políticos se den de manazos por debajo de la mesa. La seguridad en el país sigue siendo algo tremendo. El día de ayer, la Fiscalía de Jalisco dio a conocer que la minera, a la que le robaron supuestamente 33 toneladas de oro y plata como Doña Blanca, decidió no presentar una denuncia. ¿No se les hace extraño? A mí se me hace brutalmente extraño que suceda esto, en donde la minera primero diga que le robaron alrededor de 60,000 millones y luego diga, mejor no lo voy a denunciar. ¿Por qué será? El problema de la seguridad en México y de la justicia no solo tiene que ver con jueces, tiene que ver con todo el entramado, la manera en la cual ese entramado puede estar dañado por el crimen organizado y el contubernio de las fiscalías y los ministerios públicos y los policías, por supuesto, con el crimen organizado. Pero eso no importa. El día de ayer, Norma Piña dio a conocer que se reunió con el ministro electo, el presidente de la Corte electo, Hugo Aguilar Ortiz. Se sostuvo un diálogo abierto, cordial, fructífero, en un ánimo de transparencia. Se establecieron las líneas de trabajo para dar continuidad al proceso de transición de la Corte, con el compromiso, dijeron, de integrar equipos de trabajo que den certidumbre y justicia a las personas justiciables y a la sociedad mexicana. Le quedan 2 reuniones a la Corte, al pleno de la Corte. Una el próximo 15 y una unos cuantos días más. Y se acabó. Ahí Norma Piña, Margarita Ríos, Javier Lainés, Pérez Dayán, van a decir adiós. De los que están hoy, que son 11, se van 9, se quedan 3. Loreta, Yasmín y Lenia. Son las 3 que van a quedar y están ahí jalándose unas y otras. Aquí habló Hugo Aguilar saliendo de la Corte. Cuidado. Unas palabras. ¿Cómo le fue en la reunión? Todo bien. Vamos a hacer una transición buena, tersa, por el bien de México. Todos sanos. ¿Qué temas trataron?
Todo el tema de la transición de la Corte, la parte del Consejo de la Judicatura, vamos a constituir grupos de trabajo para ir avanzando. ¿La disposición de la ministra cómo fue? Todo bien, todo es ¿Diálogo abierto? diálogo abierto. ¿Habrá otra próxima reunión? Diálogo institucional. Vamos a estar trabajando de manera continua. ¿Cuándo sería la próxima? No fijamos fecha, van a avanzar nuestros equipos de trabajo y de ahí vamos haciendo cosas. ¿Ya le dieron recorrido por la Corte, ministro? ¿Ya conoció un poco la...? Sí, estuvimos en una sala de reuniones, platicamos bien, todo va caminando. ¿Hubo otros ministros presentes? No, solo la ministra. La ministra, el oficial mayor y Así es. su secretaria, ¿verdad? Así es. Gracias, ministro. Que le vaya muy bien. Miren al ministro indígena con camioneta machuchona. Les digo que hay una enorme contradicción entre el discurso y la realidad. Entonces, pues claro que cualquier persona de cualquier origen puede tener y hacer el dinero que quieran, pero cuando te lo quieren vender todo como que son humildes y que por eso la corte va a ser distinta y en sus actos son, pues no se ve necesariamente que sean más humildes que ustedes o yo. Al contrario, parece que son de esa casta en donde ya están ungidos con la suburban. La casta de la suburban, así son. Todos estos políticos ya nada más se convierten en seres que se le acercan los medios de comunicación, ungidos por el reflector y ya son de la casta de la suburban. Luego se caen de la suburban. Ovidio Guzmán López iba a presentarse el día de hoy ante la Corte de Chicago. Se cambió para el próximo 11, es decir, en 2 días. En lo que va a ser efectivamente el México Canta que está esperando todo mundo, en donde cantará Ovidio y esperan que cante el Mayo y que cante García Luna y que cante Joaquín Guzmán López, que hagan un coro de los hermanos. No, porque sería con la Z y estos no son. Pero bueno, están esperando que canten todos ellos. El primero que esperan que cante es Ovidio, aunque los que saben dicen ya cantó. Y entonces, como ya cantó, pues nos va a decir en algún momento por dónde va la cosa en esa relación de estira y afloje que tenemos con los Estados Unidos. Las cuestiones de seguridad, que son las que más le importan al gobierno norteamericano, son las que momento a momento parece que dañan un poco más. Las cuestiones de comercio también están. Ayer Donald Trump anunció unos aranceles brutales que le van a pegar a México, pero también a otras partes del mundo. 200% al cobre, si mal no recuerdo. Sobre ello habló, antes de eso, la presidenta Sheinbaum sí habló de la reunión de Norma Piña y Hugo Aguilar. Vamos avanzando y fue buena la declaración que haya tranquilidad en México de que va a ser una transición. Eso fue lo que declaró el próximo presidente de la Corte. Dijo, pues, va a ser una transición institucional y puede estar tranquilo el país. Algo así fue su declaración. Tersa. Y puede estar tranquilo todo el mundo. Entonces, ya, vamos caminando hacia adelante. Pues sí, van caminando hacia adelante porque no queda de otra, pero eso no quiere decir que sea la mejor corte. Pero después de decir esto, bueno, un poco antes más bien, habló sobre estos aranceles que está imponiendo la administración de Donald Trump a todo el mundo. México exporta, los 2 países principales de exportación del cobre son China, en primer lugar, exportamos más a China que a Estados Unidos, pero sí exportamos a Estados Unidos, mucho de ello es chatarra, que después es refinada en los Estados Unidos y que la requiere Estados Unidos. Porque ese es el gran tema, ¿no? Cuando se ponen estas tarifas para protección de la economía de Estados Unidos y para producción adicional, pues en realidad una buena parte de la exportación es porque lo necesita la industria y las empresas de Estados Unidos para su propia economía. Y en el caso de la farmacéutica también hay exportación a Estados Unidos. Vamos a esperar. Esta semana va un equipo del gobierno de México a Estados Unidos a trabajar sobre este acuerdo global que platicamos en su momento en el G7 con el presidente Trump. Lo encabeza el secretario de Economía, pero va en equipo de Hacienda y un equipo de Relaciones Exteriores. Y van a estar allá este viernes a iniciar todavía un proceso mayor de trabajo para los temas integrales, seguridad, entre otros seguridad de la frontera, migración
y comercio. Entonces, inician pues estas conversaciones que acordamos con el presidente Trump y por supuesto que nosotros siempre vamos a buscar las mejores condiciones para México. Las decisiones pues muchas veces son del gobierno de Estados Unidos y nosotros lo que buscamos pues es apoyar para poder generar, por ejemplo en el cobre, pues otros esquemas de exportación, porque el cobre se requiere en muchos lugares del mundo. Entonces allí hay algunas opciones. Repito, mucho del cobre que exportamos es a China. China es un gran importador de cobre. Y en el caso de la farmacéutica, pues ya saben ustedes que tenemos un plan integral para el desarrollo de la industria farmacéutica en México que cubra la demanda local y al mismo tiempo pues que se pueda exportar, sí a Estados Unidos, pero buscar también otros mercados, que es parte del Plan México. Pues sí, no les queda decir otra cosa, porque si el gobierno de los Estados Unidos les está cerrando el mercado principal o les está volviendo impagable, pues que otra cosa vas a decir. Y más aún cuando la situación en México en cuanto a inflación está un poco descontrolada. Volvió a subir para el mes de junio. La inflación en el mes de julio, el índice nacional de precios al consumidor se encuentra en 4.32%, está ligeramente arriba. La subyacente está en 4.24, la no subyacente en 4.33. Muy complicada la situación de la economía mexicana porque vamos a terminar fuera de la expectativa y ya tendrán que hacer algo al respecto. Y como les estábamos diciendo, no es algo fácil. Al contrario, cada día está más complicada la situación económica para millones de mexicanos que, aunque reciben este dinero y se vuelve algo muy palpable para la población de que el gobierno está haciendo algo, está haciendo una ayuda social que les facilita ciertos momentos, pues claro que va a llegar un momento en el dinero no alcance ante el disparo de la inflación. Una de las razones por las cuales el gobierno de Estados Unidos está tratando de mantener otro tipo de relación con el de México es la frontera, y no solo por cuestiones de migración, sino después de que se dan estos fenómenos naturales trágicos como el que se dio en Texas, en la parte central de Texas, en donde el río Guadalupe terminó por desbordarse y llevarse, va casi 2 centenares de muertos, gente que estaba en un campamento y que tenía casas alrededor del río Guadalupe y que al no ser prevenido a través de alertas que no fueron puestas a tiempo, deberíamos de buscar a Álvaro Velasco para que nos explique un poco esto, pero es como, ¿por qué se crearon las alertas sísmicas o las alertas contra huracanes? Pues por esto, porque si hay un momento en donde se puede prever que hay un movimiento inusual dentro de las condiciones meteorológicas, en el caso específico de lo que sucedió en Texas, se pudo haber evacuado, como sucedió en Comfort, una comunidad que se encuentra a unos cuantos kilómetros de donde fue la tragedia allá en Texas, en donde estaba este campamento de niñas que fue arrasado por la corriente del río Guadalupe, o en donde se encontraban estas cabañas, en donde estaban algunos turistas acampando por el feriado del 4 de julio, que terminaron arrastrados por la corriente. Hoy en día muchos de ellos desaparecidos. El gobierno de Texas, por supuesto que dio las gracias al gobierno de México. You know, as we have all been following the situation in Texas, of course, the horrible catastrophe there for everyone. To begin, our hearts break following the tragedy in Texas earlier this week. President Trump did sign a major disaster declaration for Kerr County. During this time, we are moved by the many countries around the world who have expressed their condolences. We are thankful to our regional partners, including our friends and neighbors in Mexico, who generously have sent brave firefighters and members of their civil protection water rescue teams to support the search and rescue efforts in Kerrville, Texas. Pues sí, efectivamente así fue. En este caso no fue la presidenta Sheinbaum que lo mandó, sino el gobernador de Coahuila y la alcaldía de Acuña. Bien hecho. Se llevó las palmas la presidenta, hasta Billie Eilish lo dijo, pero siendo muy honestos fue alguien más quien movió este tipo de cosas. Pero pues que se lleve a quien se lo tenga que llevar. La presidenta Sheinbaum habló esta mañana sobre las privatizaciones que se hicieron sobre líneas de tren y de otro tipo de cosas, y que ella no está de acuerdo. Al contrario, dice que puede haber una economía mixta. Vaya. Que
pueden pasar. O sea, hay tramos, fíjense la tragedia del neoliberalismo y la irresponsabilidad de la privatización de los ferrocarriles con Zedillo, porque había tramos que se acababan de construir, que evidentemente tenían demanda, como la México-Querétaro, con catenarias ya puestas, y ahora se usa para carga. Lo primero que hicimos era ver si ese podía ser el primer trazo para el México-Querétaro de pasajeros. El problema es que como va más rápido, pues tiene curvas demasiado angostas y entonces no da para la velocidad que queremos ahora. Por eso se va a construir una nueva vía, además de que está concesionada para uno de los concesionarios. Entonces, es la irresponsabilidad y la corrupción también, porque no olvidemos que Zedillo después se fue a trabajar a esa empresa a la que le concesionó esa vía que habían construido hacía unos años para hacer un tren eléctrico México-Querétaro. Es más, fue inaugurado por De la Madrid y pocos años después se canceló. Solo para cumplir, presidente. Dice la presidenta Sheinbaum, como siempre, que todo es problema del pasado. Que se lo diga a la gente en Hermosillo. El día de ayer se llevó a cabo el sepelio de las 3 niñas y su madre asesinadas por la pareja de esta última. La comunidad saliendo a aplaudir en la última despedida de estas menores de edad, que seguramente ni ella ni sus familiares y por supuesto su madre están metidas en ser chairos o fifís, ni estaban metidas en hacer una campaña en contra del gobierno, ni estaban metidas en el crimen organizado. Lo único que vimos es una enorme muestra de impunidad a partir de la permisividad que tiene un gobierno como el actual hacia hechos delictivos, en donde muy probablemente, si no hubieran aparecido los cuerpos de la madre y de las hijas y se hubieran considerado como desaparecidas, hoy el responsable seguiría libre y el gobierno de Sonora como si no hubiera pasado absolutamente nada. Una cifra más dentro de los desaparecidos y dentro de los muertos cotidianos que hay en México. Así, porque se les resbala absolutamente todo. Lo que ustedes quieran, se les resbala. Se les resbala el narcotráfico, se les resbala la falta de medicamentos, se les resbala la cantidad de desaparecidos, se les resbala la manera en la cual hay una polarización social, se les resbala la manera en la cual se encuentran esos campos de entrenamiento, de exterminio, da exactamente igual. Se les resbala. Y se les resbala porque al final del día no hay una consecuencia electoral. La población harta de que estas mismas historias las vimos con el PRI y con el PAN, tal vez no más tan graves como lo estamos viendo hoy en día, pues no les pasa factura. Y como no les pasa factura de nada, pueden decir cualquier tipo de cosa dentro de su propaganda, empujada por sus youtuberos y propagandistas, y con eso piensan que es más que suficiente. Leía a uno de los propagandistas que estaba muy preocupado por la desaparición de su hermano. ¿Hay que ser solidarios con él? Sí. No con la imbecilidad de que durante años ha defendido a un gobierno que lleva condiciones en donde su hermano o cualquier otra persona puede desaparecer y decir que no pasa nada. O puede ser asesinado y aparecer dentro de las listas de desaparecidos para no subir la cifra mágica que presentaron el día de ayer. Y así nos podemos seguir. Crean los problemas y luego dicen que todo está bien, como lo que sucede hoy en día con Intercam, con Cibanco y con Vector Casa de Bolsa, en donde dicen que no pasa nada. No hay riesgo. Y dicho no solamente por la presidenta, sino por los bancos en México y todo el sistema financiero, Hacienda ha actuado de manera muy responsable, muy responsable. Lo que hizo los primeros días de la intervención para justamente que no hubiera este contagio del que habla Fitch, muy importante. También lo que están haciendo con los fideicomisos, que es un proceso muy largo, laborioso,
pero que lo están trabajando muy bien y con mucha coordinación. También está ayudando Banco de México con su autonomía, pero está apoyando. Entonces no hay riesgo. Y me acaba de informar, me pasó ahora. A ver, chécale bien si está bien la información, no le voy a dar mal. El otro día también me equivoqué a la hora de decir, en vez de 200,000 barriles, dije 200 millones, y ya anda la oposición diciendo que... una nota que me anda Hacienda, en estos días era el tiempo límite para las sanciones que iban a imponer a los bancos y parece que se ha logrado una posposición de esta fecha para pues esta intervención que está haciendo la Secretaría de Hacienda. ¿Cuántos? A ver si lo informan la propia Secretaría de Hacienda que... Muchas gracias, Presidenta. Bueno, pues dice que qué gran logro. Ahora, después de que el gobierno de Estados Unidos señaló a estas 3 instituciones financieras, dicen que ya encontraron la manera de que se posponga para ver si no se dan este tipo de sanciones. Muerto el perro se acaba la rabia, o después del niño ahogado se tapa el pozo. La idea es esa, diría el clásico. La realidad es que intentan con todas las fuerzas posponer una realidad en donde el sistema financiero mexicano es endeble en algunas de sus instituciones para el lavado de dinero. Lavado de dinero que beneficia también a políticos actuales, aunque no quieran decirlo de esa manera. Hablando de pactos o no pactos, ya que hablábamos hace un momento sobre el posible pacto y en donde el presidente Peña podría estar señalando, sigan ustedes agarrándole las gónadas al tigre, y yo voy a dar la información que tengo sobre actos de corrupción a cercanos de la Cuarta Transformación. Dice la presidenta Sheinbaum que dicho pacto no existe. No hubo pacto de impunidad. Es más, hubo una consulta pública de si se juzgaba a los expresidentes. No alcanzó el número suficiente de votos, pero hubo una consulta pública. Entonces, no es que haya habido un pacto de impunidad. Lo que dijo entonces el presidente López Obrador, que es público, es: nosotros nos interesa de aquí en adelante. Y quien tiene que explicar si fueron pruebas suficientes, si no fueron pruebas suficientes, y qué pasó con esa demanda, pues es la fiscalía. El fiscal y la fiscalía, o los fiscales que ven estos temas, pues son los encargados de explicar con más detalle este tema. Muy bien. En un tercer tema, presidente. Miren, nada más voy a hacer una acotación. Si hay un pacto, no va a ser un pacto público. O sea, no va a ser un pacto donde, sí, vamos a decir en público que no te vamos a perseguir a cambio de que tú le enseñes los videos o las pruebas que tienes de ciertos miembros cercanos a la Cuarta Transformación. Pues no, perdón, pero ni Peña Nieto ni López Obrador son tontos, son muy astutos. La segunda, dice la presidenta que es responsabilidad de la Fiscalía. La sorprendente de esto es que la Fiscalía General de la República ayer reconoció que no tiene nada y que lo que tiene es una denuncia periodística que salió allá en Israel, y a partir de ello quiere comenzar a urdir. ¿Esa es la investigación por parte de la Fiscalía que tendríamos que aplaudir en México? ¿Esos son los grandes depositarios de la ley que tenemos? En donde pareciera efectivamente que es más una gasolina cotidiana para tratar de imponer al régimen actual atacando a los anteriores, y no porque haya pruebas. Yo no estoy con esto defendiendo a Peña Nieto, estoy señalando lo poco operativo, lo poco operable, lo poco eficiente que es la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero, a menos de que sea operable para este tipo de chantajes políticos. Y ahí, pues no es operable. Termina por ser, una vez más, un aparato de presión y de control de un régimen que lo que no quiere es tener oposición. Y miren que está difícil tener oposición hoy en día en México. Antes de terminar, voy a terminar un poco más temprano. Habló de la gentrificación de nueva cuenta la presidenta Sheinbaum. Aquí lo que dijo hoy. Entonces, obviamente los procesos de gentrificación no deben ocurrir si expulsan a quien está ahí originariamente para irse a vivir a la periferia, pues porque cambia el nivel de vida y divides entre los que tienen recursos económicos y los que no tienen.
Y entonces se quedan con las mejores zonas de la ciudad aquellos que tienen recursos económicos. Si se dan procesos de redensificación, pues tienen que hacerse en un proceso participativo, donde quien viva allí pueda participar y pueda decir si está de acuerdo o no está de acuerdo. Ese es un proceso que ocurre en muchas ciudades del mundo. Nueva York, por ejemplo, vivió pues muchos procesos de gentrificación en Manhattan y en otras zonas, y muchas otras ciudades del mundo lo han vivido, muchas ciudades de Estados Unidos, y México, particularmente la Ciudad de México, aunque no solamente. Entonces, ese es un proceso y hay que atenderlo. La otra tiene que ver con gente que viene de otros lugares, o de México o del mundo, a vivir en la zona, que puede ser parte del proceso de gentrificación, pero no necesariamente un proceso de gentrificación está asociado a personas extranjeras que vengan a vivir a México, a esta zona. Eso hay que aclararlo. Entonces, tiene que atenderse de manera integral el que no se encarezca el nivel de vida en la ciudad, y particularmente el costo de la renta y de la vivienda. ¿Cómo se hace? A través de distintos mecanismos y también construyendo vivienda social, que es lo que nosotros estamos haciendo. Recuerden que todo el proceso de las nuevas viviendas que estamos haciendo, no lo estamos haciendo alejado, no lo estamos haciendo en la periferia como se hizo durante mucho tiempo, sino cerca de los lugares de trabajo. Entonces, hay que atender el fenómeno de la gentrificación. Otro fenómeno distinto es el que se puede desprender a partir de ahí de xenofobia o de discriminación. Entonces, en la manifestación que hubo en la Ciudad de México, por más legítima que sea la demanda de la gente que vive en los lugares, ni se puede aceptar la violencia ni los discursos de odio. Eso no es México. Y más la Ciudad de México, que vive de la migración, ha vivido de la migración. Esta ciudad se construyó, sí, de los pobladores originarios, pero de muchísima migración de todo el país y también de migración de muchos procesos de asilo político y de migración que siguen ocurriendo. Entonces, y vamos a apoyar ahí a la jefa de gobierno y a alcaldes, porque los usos de suelo, todo esto depende mucho de las políticas municipales y estatales, pero vamos a apoyar, porque finalmente lo que queremos es el derecho a la vivienda, que se garantice, y el derecho a la ciudad, o a las ciudades. El derecho a la ciudad es poder gozar de todos los beneficios de una ciudad sin que seas expulsado a la periferia y que haya una diferencia social entre unos y otros. Lo que se le olvida a la presidenta es decir que esa expulsión no se dio en los últimos 3 años con Sandra Cuevas en la alcaldía Cuauhtémoc, sino que se viene construyendo desde la época de López Obrador, donde a partir del bando 2 impidió que hubiera ciertas construcciones en la ciudad porque la infraestructura no da y no la han arreglado en 25 años. Vamos a dejar afuera a Cuauhtémoc Cárdenas si quieren, pero desde que está el obradorato no han construido infraestructura. Miren, ayer lo platicaba porque veía a esta gente que decía, ay, miren, la Condesa tiene todo. No, tiene la misma infraestructura que tenía cuando yo vivía ahí hace 40 años. Si yo hiciera memoria de mi último verano en la Condesa, en julio del 85, hiciera un recorrido de cómo está este verano en la Condesa, son los mismos semáforos, son las mismas calles, son los mismos parques, es la misma infraestructura de limpia, no ha cambiado absolutamente nada. Claro que hay más edificios, han cambiado los comercios. Los ultramarinos Ojeda que se encontraban ahí en la calle de Cholula no me puedo acordar la otra calle, pero ahorita me acuerdo, creo que es Alfonso Reyes. Y si no es Alfonso Reyes, debe de ser una Benjamín Gil. Es Benjamín Gil con Cholula, pues ya no están, ahora hay un Oxxo, pero pues siguen vendiendo quesos y jamón y refrescos y pan, y hay un restaurante de comida argentina a un lado. Ya no está la señora Aguilar, que era una abarrotería, ahora se encuentra un restaurante. Ya no está la peletería que estaba en un lugar, ya no se encuentra el lugar en donde compraba las mochilas para ir a la escuela, ahora está un depósito. Sí, así el famoso depósito que se encuentra en Chapultepec, también hay uno ahí en la colonia Condesa. Ya no está la nebrería Rombi, ahora está, no Roxy, Rombi,
está un peltre. En cambio, sí, continúa la nevería Roxy y también está la iglesia de Santa Rosa de Lima. Ya no está el Cine Lido, ahora está la biblioteca del Fondo de Cultura Económica. Ya ahí mismo ya no está los ultramarinos de Wolf Rubinsky y ya no está la lavandería que se encontraba en ese lugar, pero los locales son los mismos. Las calles son las mismas. Como les decía, la infraestructura sigue siendo la misma. ¿Qué es más caro? Las rentas. En edificios nuevos, sí, pero también en los edificios viejos y en las mismas casas en donde se encontraban. En esas casas en donde se ponían las oficinas de gente como Tape, que luego se convirtió en esta compañía llamada Eco, que hizo el Festival Ceremonia. Ahí tenía sus oficinas. Ahí están los restaurantes más connotados del país en esa zona, a excepción del Quintonil y de el restaurante del señor Olvera, que se encuentran en las calles de Polanco, pero gran parte están ahí. El Máximo Bistró está ahí, ya no hablemos de el Rosetta y muchos cuantos más que están ahí en la Condesa y la Roma. Continúa el Closet, por supuesto, este centro nocturno. Hay un montón de lugares en donde continúan como estaban en mi infancia. Está el Palacio de Hierro, está el Parque España, está el Parque México con sus patos, con los mismos juegos. Solo para que vayamos entendiendo que cuando la presidenta Sheinbaum habla de ciertas cosas, omite decir las otras. Porque si en una colonia como la Condesa y la Roma continúa la misma infraestructura, o gran parte de la misma infraestructura que existía hace 40 años, ¿cómo estará Iztapalapa, la Gustavo Amadero, Iztacalco? Y así puede pasar, pues podemos ir a la del Valle y ver cómo está Concepción Bástegui, solo por decir o Nicolás San Juan, cómo están las cosas en Gabriel Mancera. Las calles siguen siendo iguales en la Ciudad de México, no se han expandido. Hay algún tipo distinto de transporte público. Se quitaron las ballenas y los delfines y se puso un metrobús. No, si eso es cierto. Pero de ahí en fuera que digan ahora está más conectado, no es cierto. Seguimos igual. Se cambió la ruta 2 en Insurgentes por el metrobús en la línea 1 que tuvieron en su momento. Ya no está el Cine Las Américas y por supuesto tampoco está el Plaza. Ahora está el Cinemex que se encuentra ahí en la Plaza Insurgentes, que siempre fue el CERS. Solo para que vayamos entendiendo que no se ha construido demasiado en esa colonia, en donde, como sucedió en el 85 y en el 17, solo está esperando un nuevo movimiento telúrico para ver cuánto aguanta. Porque si una de las razones que hubo para salir de ese lugar fue que algo estaba sucediendo en la Condesa, la primordial fue el temblor del 85. Ese temblor que, como platicaba ayer en mis redes sociales, me tocó en la esquina de Saltillo y Alfonso Reyes. Y el camino del camión de la escuela en el que me subí fue toda la zona del desastre. A mí no me pueden platicar de gentrificación porque yo sé qué fue lo que pasó en la Condesa antes de la gentrificación. Y son de las cosas que a veces los manifestantes, los activistas, los conocedores, los analistas y los políticos olvidan decir. La Condesa se vació en 1985. Poco a poco comenzó a llenarse a partir de 1992 por las políticas que hizo Manuel Camacho y también el que era su secretario general de gobierno, Marcelo Ebrard, para cambiar usos de suelo y que comenzara a haber nuevos restaurantes, nuevas boutiques. Luego volvió a poblarse de lo que se conoció el fenómeno hipster. Y luego llegaron, mucho tiempo después, los nómadas digitales. Todo eso tendríamos que entenderlo, como tendríamos que entender también la gentrificación de la colonia americana allá en Guadalajara, Jalisco. Cuando yo llegué a hacer el 212 en el 2010, les quiero recordar que no existía el Club Américas, sino que era un cantabar. Y el lugar se moría los sábados y domingos. Estaba el tianguis cultural, claro, pero no llegaba a donde llega hoy. Y si ustedes recuerdan, porque yo recuerdo bien, sí, había algunos locales en López Cotilla que también cerraban. Algo sucedió que volvió a la colonia americana apetitosa, como también a la Condesa. Hoy en día la americana está dejada de la mano de Dios, gentrificada, pero dejada de la mano de Dios. Lo mismo que puede pasar con la Condesa y lo mismo que puede pasar con la Seattle allá en Guadalajara. Bien, voy a ir con Marco Vinicio. Gracias a la gente que nos está escuchando en Facebook. Mañana a las 8:30 de la mañana. Buenos días. Bueno, voy con Marco Vinicio, si me lo permiten, ya para acabar temprano.
¿no? Acabar rápidamente con el programa del día de hoy. Saludos a la gente que nos está escuchando en Querétaro. Bueno, a la gente que nos escucha en todo el país, ¿no? Voy a acabar temprano porque voy a una entrevista con Porter, que les prometo presentar, si se puede, el día de mañana, ¿no? Está presentando una nueva canción. La canción se llama América. Ay, de hecho, se las debería de poner. Sinceramente, pues intentaré ponérselas en un momento más. Solo encuentro a Marco Vinicio. Esperamos a septiembre para temblores. No le hagan. Sinceramente, no es nada que yo le recomiende a alguien para hacer un temblor en la colonia Condesa. Otra vez no quieren entrar Marco Vinicio, me voy a tener que ir, a menos de que Marco, conéctate, si me estás escuchando, conéctate por audio, porque literal, tu internet no sirve con el Instagram. Perdón que te lo diga. O sea, hay alguna razón por la cual tu internet no funciona. Y como pues no funciona el internet de Marco Vinicio, y como yo les digo, tengo un poco de prisa, y creo que no me está escuchando en una de esas, porque pues ahí le mandé el link y todo desde hace tiempo, pues voy con lo que tiene que ver con el Evangelio del Día. El Evangelio del Día, esta mañana aquí. En aquel tiempo, el llamado a sus 12 discípulos les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas el Iscariote, el mismo que le entregó. A estos 12 envió Jesús, después de darles estas instrucciones. No toméis camino de gentiles, ni entréis en ciudades samaritanos. Dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id proclamando que el reino de los cielos está cerca. Esa es palabra de Dios. Bueno, ni modo, Marco no me hizo caso, entonces ya veremos el día de mañana a ver si podemos contactar con él y con ustedes, como tiene que ser. Mi nombre es Gonzalo Oliveros, mañana a las 8:30 de la mañana. Buenos días.